tema de cómo tratar los plásticos, los desechos de plásticos, en el país estamos muy atrasados. De hecho, todavía ni siquiera se ha aprobado la ley de residuos de plásticos, que son tan importantes esta ley para determinar cómo se va a ir eliminando el plástico en el mercado nacional. Aquella vez, cuando apareció esa marea de plásticos en la playa de Montesino, hubo juramentos solemnes de que esa ley se iba a aprobar. Termina el año y nada pasa. Entonces nos preguntamos, ¿cómo está esa situación? Y es lo que vamos a analizar ahora. El 12 de julio del año pasado, el país acaparó la atención de los principales medios internacionales y de artistas de renombre debido a que unas 300 toneladas de desperdicios en forma de ola golpeaban las costas de la playa de Montesinos, en el malecón de Santo Domingo. Yo a veces digo, menos mal que de alguna manera pasó, porque fue un shock para todo el mundo y se dieron cuenta de que eso no puede volver a pasar. Pero eso puede pasar en cualquier playa del país en este momento. Uno de los principales factores que influyó en tal acumulación de basura fue que China prohibió seguir importando residuos plásticos de otros países, lo que hizo que ese tipo de material se quedara aquí. 22 plantas de reciclaje del país se fueron a la quiebra y todavía no hay quien pague un centavo por recoger una botella plástica. En estos momentos estamos en el peor momento histórico del reciclaje, sobre todo de los plásticos. No solamente han quebrado todas las empresas de plástico del país, sino que la mayoría que te están recibiendo el plástico, lo están recibiendo y no lo están pagando. En aquella ocasión, el ministro de Medio Ambiente, Ángel Esteves, declaró que la República Dominicana reduciría en 5 años la utilización de plásticos de un solo uso, que son aquellos fabricados con polietileno, conocidos como PET, que no volvemos a utilizar, como por ejemplo cubiertos, vasos, plásticos desechables, envases de comida, calimetes, etc. En declaraciones a la prensa, el ministro señalaba que si el país lograba reducir en 5 años a la mitad el uso del plástico, estamos ganando. Al país le urgía entonces una respuesta por parte del Estado. Se necesitaba regular la deposición descontrolada de basura. Pero no había una ley aprobada para lograr esta hazaña, ya que el proyecto de ley de manejo de residuos sólidos, que introduce de hecho la figura de reciclaje, el impuesto verde, los mercados verdes y la revalorización de los residuos, tiene más de 8 años en discusiones. Y el mismo mes en que apareció la isla de plástico, trataron de aprobarla en primera lectura en la Cámara de Diputados, pero no consiguieron ratificarla. Esta ley incluye prohibiciones para el uso de fundas de plástico de un solo uso en los centros comerciales, luego de pasados 5 años de promulgarse la ley. Otro detalle muy necesario es el reducir el uso de los vasos foam. El problema de la ley, en lo fundamental, radica en que una ley que había sido consensuada por muchos sectores y que mal que bien no era la óptima para ninguno. Por ejemplo, nosotros teníamos serias observaciones el día de la votación en la Cámara de Diputados, el día de la votación final, se le introdujeron cambios que la deformaban. Algunos de esos cambios era que liberaba de impuesto verde del 0.20% a las empresas más contaminantes, entre ellas las empresas mineras, las farmacéuticas y las petroquímicas, lo que ya constituye una deformación importante. El tema de nosotros ha sido y está, si lo reflejamos en la ley, nosotros lo que tenemos que buscar es la manera de que esos plásticos se reutilicen. No que generemos más botellas, ni que pensamos en que haya que prohibir el plástico. 8 millones de toneladas de plásticos llegan como basura a los océanos anualmente. Por esto, el Foro Económico Mundial predice que de seguir la actual tendencia, para el año 2050 en términos de peso, habrá más plásticos que peces en los océanos. Por suerte, además de las iniciativas propuestas por el sector empresarial, bien sea por preocupación real o por estrategia mercadológica, también existe presión desde la sociedad civil, local e internacional, que persigue que nuestro país deje de mirar
hacia otro lado. En la actualidad, la petición Prohibamos las bolsas de plásticos en República Dominicana, publicada en la plataforma change.org, cuenta con más de 77,000 firmas de personas que desean que el Estado dominicano reaccione ante esta problemática. La iniciativa ha tenido bastante aceptación. Tenemos aproximadamente 2 años con la petición, pero hubo un empuje, hubo un hecho que marcó la iniciativa, la petición. Fue la tormenta Beryl, que el año pasado, no necesitamos una bolsa plástica que tú vas a utilizar por 12 minutos que dure 400 años. La ley en realidad quedó inservible porque si entra en función hoy, su esencia, que es la prohibición de esos desechos, será obligatoria en 5 años. Solucionar el mal manejo de los residuos contaminantes no puede depender solo de una ley que no se aprueba, ni puede esperar 5 años para hacerse efectiva. El país cuenta desde el año 2000 con más de 200 páginas de leyes, normas y reglamentos, que muchas de ellas están incluidas en la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Ley 64-00, cuyo primer considerando dice que es obligación del Estado y de la sociedad preservar el medio ambiente. Pero la mayoría de las leyes que existen en el país y de los congresos y de los convenios internacionales que se han aprobado no se aplican, no se cumplen. A nosotros lo que nos falta, más que crear más leyes y más leyes, es hacer cumplir las que ya tenemos. Como pueden ver, reducir a la mitad los plásticos de un solo uso no se conseguirá ni siquiera en 5 años, ni en 20, pareciera. Sin embargo, estamos dando pequeños pasos que muestran una toma de conciencia por parte de un grupo de empresas que están en pro de reducir el uso PET, entre ellas Helados Bon, que desde abril utiliza cucharas de degustación y calimetes de cartón. Agora Mall y McDonald's, que consiguieron que en sus establecimientos de comida rápida dejen de ofrecer calimetes y tapas plásticas para las bebidas. Se calcula que un restaurante desecha alrededor de 45,000 calimetes cada año, un artículo cuya vida útil ronda aproximadamente en 20 minutos y que puede tardar hasta 500 años en descomponerse. A estas iniciativas también deben añadirse marcas como Jumbo, Bravo y El Nacional, que han comenzado a promover la venta de bolsas reutilizables para hacer la compra. La Asociación de Industrias de República Dominicana, asociadas a Ecoret, están invirtiendo para el desarrollo de un modelo de economía circular en el que todo aquel que recoja botellas de plástico obtenga un beneficio. El problema que hay en este momento es que el PET no tiene valor. Entonces, lo que queremos nosotros con el proyecto de economía circular que está enfocado en PET es buscar la manera para que esa botellita tenga un valor. El día que esa botellita, al tú recogerla, tenga un valor, ese día van a desaparecer las botellitas. Y el sector turístico también se ha sumado a la causa ecologista, lanzando el mes de mayo pasado un plan junto a la ONU Medio Ambiente en Punta Cana, en el que se establece reducir un 25% las emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030, disminuir un 25% el uso de energía no renovable, recortar el desperdicio de alimentos a la mitad y eliminar completamente los plásticos de un solo uso. El hecho de que haya empresas que han decidido reducir, por ejemplo, la cantidad de plástico que están en sus productos finales, o en el caso de los supermercados que están estableciendo el sistema de fundas de reusables de manera permanente, la eliminación de los denominados calimetes, como lo decimos los dominicanos, a los sorbetes, y la tendencia a reducir el foam es positivo, pero todavía no es la respuesta. En el país circulan unos 120 millones de toneladas de plásticos y solo el 2% se recicla. Y los residuos que no se utilizan y se vierten en vertederos abiertos terminan en los ríos y en los océanos. Imaginémonos por un momento 120 millones de toneladas de botellas de refresco. Si la colocamos una al lado de otra, podríamos cubrir el país entero más de 6 veces. Yo propongo algo como lo siguiente: prohibición de esos plásticos de un solo uso y que en República Dominicana se implemente un sistema de incentivo a la creación de empresas que produzcan
materiales diferentes. Los plásticos de uso único están siendo prohibidos en todo el mundo. Hay países que desde años aplican multas e impuestos, promoviendo la prohibición de la entrega de fundas en los comercios. Entre ellos Francia, Suiza, Dinamarca, Australia, Taiwán y un gran etcétera. México las prohibirá en el 2020 y las islas de Dominica y Jamaica desde enero de este año pusieron en marcha una ley para prohibir el uso de plásticos de un solo uso. En toda la Unión Europea el veto al plástico se hará efectivo en el 2021. La mayoría de la gente recicla un poco más por voluntad propia que por obligación. Y reciclar debería ser una responsabilidad y una obligación, no solamente de todas las empresas, sino de todos los ciudadanos. Con todo esto, no sé si ustedes, pero a nosotros nos resulta curioso que aunque seguimos sin tener un sistema de recogida y reciclaje de residuos sólidos, una ley que proteja esto, la mayoría de nuestros vertederos están a cielo abierto y en cualquier momento otra tormenta vuelve a sacar a la luz esta contaminación insostenible y vergonzosa. El Ministerio de Medio Ambiente publicó un encarte donde establece que el país se destaca en el número 21 del Legatum Prosperity Index, un ranking anual elaborado por el Instituto de Legatum, que agrupa 110 países. Señores, y aquí según eso estamos por encima de países como Bélgica, Chile, Portugal, Japón, México y Estados Unidos. ¿De verdad? Yo me sorprendí cuando leía ahora los informes que se daban para el día 5 de junio, el Día Mundial del Ambiente, y se hablaba de cómo hemos pasado a ser un modelo, y entre las cosas que nos ponían de modelo era en el manejo de los residuos sólidos. Yo no conozco nada que sea modélico en República Dominicana. Necesitamos que se apruebe la ley de manejo de residuos sólidos y que se eliminen los intereses que hay alrededor de esto. Es más, que los manden a la basura. No se trata de que el problema es de quién, el problema es de todos.